Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 9. Vamos a leer una escritura que está ahí también. Hechos, capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. El libro de Marcos, capítulo 3, 28, versículo 28. De cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Hebreos 10. Vamos al libro de Hebreos capítulo 10, versículo 16. Dice así: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2. Hechos 2, 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estas escrituras que te estoy leyendo hablan de pedirle perdón al Señor. Te digo, mucho pueblo se ha apartado, mucho pueblo le falló al Señor, mucho pueblo está lejos del Señor, y muchos de ellos en su corazón le pidieron perdón a Dios, le dijeron: Señor, he fallado, he cometido este error. Le dijeron: perdóname, pero me voy a ir de la iglesia. Yo era fiel, yo iba a la iglesia, yo oré, yo ayunaba, yo esto y el otro, te fallé. Perdóname, fíjese bien, hermano, que me está escuchando, perdóname, pero tengo que pagar mi culpa. Tengo que irme de tu presencia. Tengo que alejarme de la iglesia, ya no puedo ser útil para ti. Cuando el Señor me dijo que Él me iba a mostrar para que tú y yo entendiéramos qué pasa cuando le pides perdón a Dios, qué sucede con el perdón de Dios. De hecho, este perdón está basado, está fundamentado primeramente para aquel que no conoce a Jesús, para aquel que está perdido sin Cristo. Todos los que conocemos al Señor sabemos que antes de no conocer a Jesús, de no recibir a Jesús, nosotros estamos perdidos en nuestros pecados y nuestros delitos. Pero cuando un día nos hablaron de Jesucristo, nos hablaron del Evangelio, no importaba los pecados que yo hiciera, no importaba la vida que yo viviera, lo malo que hubiera sido. Cuando alguien me dijo: mira, el Señor te ama, el Señor murió por ti, si tú aceptas el sacrificio de Cristo y si tú le pides perdón a Él, Él te va a perdonar. Y ya vas a ser hijo de Dios, te vas a ir al cielo, y Dios va a empezar a hacer esto. Y te acuerdas que en ese momento tú y yo creímos,
No sé, si tú le dijiste, perdóname, Señor, yo reconozco que soy malo, yo reconozco que necesito que me perdones. Creíste ese perdón y te declaraste hijo de Dios. Ibas todos los días a la iglesia y estabas feliz y estabas contento y alababas a Dios. No importaba lo que tú hubieras hecho en el pasado, tú creíste ese perdón y lo recibiste. Pues te quiero decir, pasó el tiempo y muchos de ellos se apartaron. Muchos de ellos fallaron. ¿Qué pasa cuando tú le pides perdón a Dios? El Señor dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tú dirás, eso ya me lo sé, ya lo sé que eso dice, sí, pero tienes que pedirle al Señor con fe ese perdón. El perdón de Dios se pide con fe. Si tú le pides perdón al Señor con fe, ¿qué dice la palabra en Hebreos capítulo 11:1? Es pues la fe de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tú te sientes en esa situación donde tú sabes y yo sabemos que fallamos al Señor, que un día lo aceptamos y pasó el tiempo y cometimos errores, fallas en nuestra vida, eso es lo que para, eso es lo que ha parado a la iglesia, es lo que ha parado al creyente, eso es lo que hizo que mucho pueblo esté fuera del camino del Señor, porque ellos un día cometieron un error. Y lo vuelvo a decir, predicabas, hablabas, sabías de la Biblia, tenías conocimiento de la Biblia, pero cuando fallaste, no puedo usar esa palabra, no pudiste comprender este mensaje tan fácil, que Dios te podía perdonar y que si tú le pedías perdón a Dios, no tenías por qué seguir condenándote. Porque dice la Biblia, cada uno que nosotros fallamos, le pedimos perdón a Dios. Dice la Biblia que Él te perdona, que Él ya no se acuerda más, que Él te limpia. Yo te quiero decir, cuando tú y yo le pedimos perdón a Dios con fe, el perdón es, Señor, perdóname y lo recibo por fe. Tú necesitas el perdón hoy, por eso le pides, porque le dice, Señor, perdóname, creyendo que ese perdón te lo va a dar el Señor. Es como aquella persona que pide algo y Señor, yo quiero hacer esto y lo dices, lo declaras, lo hablas y lo tienes que ver hecho. Así es el perdón en fe. Señor, yo necesito que me perdones, por lo tanto yo me veo perdonado, yo camino como perdonado, yo creo que estoy perdonado porque el perdón lo necesito ya ahorita, no después, sino ahorita. Quiero decirte algo que el Señor me decía. Cuando leí la escritura dice, todos los pecados le son perdonados a los hombres. Eso está escrito en la Biblia. Y cuando tú lees la palabra, dice la Biblia que todos son perdonados, excepto uno, dice la blasfemia contra el Espíritu Santo. La Biblia dice que no hay ningún pecado que Dios no te pueda perdonar. Hoy que ya conoces a Jesús, y aún si tú no tienes a Cristo en tu vida, si tú le pides que te perdone y lo crees, tú no puedes vivir pensando que ya estás mal ante el Señor. Nosotros como creyentes, yo a mi persona muchas veces me viví atormentado, viví condenado y le voy a decir, le decía, Señor, perdóname, te fallé. Pero en ese momento que le decía, perdóname, solamente lo decía como perdóname, pero realmente no entendía lo que le estaba pidiendo. No entendía lo que la escritura decía, que si yo le pedía perdón, yo tenía que entender que Él me perdonó. Que cuando yo le dije, perdona este pecado, este error, esta falla, esto que hice, Señor, yo sé que estoy mal. Yo le dije con fe, yo lo dije porque lo necesitaba, entonces yo tenía que creerlo, yo tenía que recibirlo y ya tenía que aceptar que estaba perdonado. La palabra de Dios enseña, mi hermano, en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 9, dice que Pablo, mi hermano, Pablo, respirando aún amenazas de muerte, dice que iba a perseguir al pueblo del Señor y dice que él fue partícipe en la muerte, una de ellas fue de Esteban, y que él mismo consintió en la muerte de mucho pueblo de Dios. Cuando tú lees las escrituras, cuando yo leí ese pasaje, uno la lee y dice, bueno, Pablo consintió en la muerte de Esteban, Pablo estuvo a los pies cuando mataron a Esteban. Mi hermano, te voy a decir una cosa.
Cuando una persona es testigo de una muerte y estás en el hecho de la muerte, tú eres culpable. Si alguien mata a una persona y tú estás ahí y consientes que se le mate, en la vida real te agarran, tú eres culpable y eres culpable de pena. Te tienen que encarcelar, te tienen que declarar culpable. Mi hermano, la Biblia dice que Pablo consintió. Y cuando nosotros leemos la escritura, leemos, oh, Pablo consintió la muerte de Esteban, Pablo mató a muchos cristianos, o por lo menos dijo que lo mataran. Uno lee, mi hermano, el Señor me decía, quiero que veas más al fondo. No nomás lo leas así. El Señor me decía, ¿tú sabes lo que pasa cuando falta el hijo, el padre, la madre en un hogar? ¿Tú sabes cuando aquella persona muere en esa casa? Una vida normal, tienes que pagar renta, tienes que darle de comer a tus hijos, tienes una vida bien, una vida feliz, una vida contento. Pero cuando muere una persona, se descompone todo. Mi hermano, yo me he de imaginar que va a ser muy difícil para una familia cuando no tienes a aquella persona que llevaba la responsabilidad. Por eso te digo, Pablo tuvo parte. Pablo cometió un pecado muy grande y cometió muchos pecados. Pero dice la Biblia que cuando Pablo iba camino a Emaús, se le apareció el Señor Jesucristo y Pablo se arrepintió, le dijo, Señor, ¿qué hago, verdad? Entonces el Señor le dijo, yo soy Jesús. Y Pablo aceptó a Jesús. Y la Biblia me dice, y la Biblia nos enseña que Pablo, mi hermano, te quiero llevar este mensaje, Pablo no se condenó. Yo sé que muchos de nosotros decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Pablo merecía la muerte, Pablo merecía morir, Pablo merecía pagar lo que hizo, pero la Biblia enseña que Pablo entendió el perdón de Dios. Pablo comprendió cuando Jesús se le apareció, reconoció, Pablo aceptó lo que había hecho y le pidió perdón al Señor. Y Pablo a partir de ahí, mi hermano, no se condenó. La Biblia no me dice que Pablo se pagó, se puso sacrificios, se puso penitencias. No dice la Biblia que Pablo dijo, no, yo maté a los siervos de Dios. Yo cometí estos errores. Sí, está bien, Señor, te acepto. Tal vez, te pido perdón, pero ¿sabes qué, Señor? Es muy grave lo que hice. No, no, Señor, no puede ser. ¿Cómo es posible? Le quité la vida a Esteban. Le quité la vida a este padre con su familia. Señor, ¿cómo es posible? Yo maté a las personas. Yo consentí la muerte de las personas. Y el Señor me decía, dile a mi pueblo, dile a esos siervos míos que se apartaron de mí. Dile si ellos llegaron a cometer ese crimen. Muchos de ellos se apartaron porque un día se tomaron una cerveza. Un día yo me encontré un pastor en la calle, le di un mensaje. No, hermano, me dijo, yo era pastor, yo fui pastor, yo tenía iglesias, yo esto y el otro. Y le dije, hermano, ¿qué pasó con tu vida? No, es que un día me tomé una cerveza. Y yo le fallé al Señor y yo esto, andaba tirado. Le digo, por una cerveza. Y no predicaba él grandes mensajes. ¿No oías tú grandes mensajes? ¿No le decías al pueblo del amor de Dios? ¿No sabías tú que Jesús había muerto por ti en la cruz del Calvario? ¿Que Jesús te amaba con amor inmenso? ¿No les predicabas a la gente? ¿No sabes eso? ¿No le decimos a la gente? Yo ahorita mismo puedo estar predicando de que la gloria de Dios, de que el poder de Dios, que la bendición de Dios, que esto y que el otro. Y el día que falle y el día que cometa un error, ¿qué va a pasar? Lo que ha pasado, lo que es real, ¿me apartaré del Señor? ¿Por qué? Porque no puedo entender que Dios me puede perdonar. No puedo comprender este mensaje que está escrito en la Biblia, que Jesús y que Dios dice, si tú me pides perdón, te perdono. No me acuerdo más ya de eso. Quiero llevarte a esta parte, mi hermano. Quiero decirte esto que cuando el Señor me mostró, yo empecé a llorar. Yo empecé a llorar y le dije, de veras, Señor, no me justifico ni nos vamos a justificar en el pecado. Pero te voy a decir una cosa. El Señor me dijo, hay mucho pueblo que ya entendió lo que es el perdón mío, pero no quieren salir de la condición porque les gusta donde están. Y hay mucho pueblo que no ha entendido el perdón mío, porque eso es que están. Dice la Biblia en el versículo que leímos, dice la Biblia, lo voy a volver a leer, hermano. Fíjese lo que le voy a mostrar, lo que el Señor me habló. Jesús dijo, todos los pecados les son perdonados a los hombres, todos los pecados. Tú dirás, hermano, es que yo fumo, dice la Biblia que Él te puede perdonar. Oh, hermano, es que yo esto, dice la Biblia que Él te puede perdonar. Lo tienes que creer.
lo tienes que recibir. No te puedes decir, no digas Señor. Entonces, dice la Biblia que todos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 2. Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste. Fíjese bien, yo lo estoy leyendo como si fuera una lectura. A este prendiste y mataste. Oiga la palabra, prendiste y mataste, y seguí leyendo normal. Eso me dijo, espérate, entiende esto, José. El pueblo, este pueblo, Pedro le dice, voy a decirte estas palabras, ustedes mataron a Jesús. Cuando el Señor me decía, quiero que entiendas lo que te voy a enseñar. Ustedes me mataron, dijo Dios. Ustedes mataron al Santo. Ustedes mataron al Salvador del mundo. Ustedes mataron a aquel que nunca les hizo daño. Ustedes mataron a mi hijo. Ustedes me mataron a mí al ser encarnado en Jesús. Esta palabra, hermano, tienes que recibirla. Ustedes mataron a Dios. Es lo que dice aquí. Pero en el versículo 36 dice la palabra que dice el pueblo de Dios, ¿qué haremos? ¿Y qué dice Pedro? La palabra, arrepentíos o pídanle perdón a Dios. El Señor me decía, dile a mi pueblo, dile a esas personas que si ellos me mataron a mí, dile que si su pecado es tan grande como haber matado, no mataron a un hombre, no mataron a una persona. Dice Pedro, ustedes mataron a Dios. Mi hermano, tú que conoces la palabra tienes que entender esto. Tú que conoces la palabra, tú dices, me aparté del Señor porque es que, ¿por qué? El Señor dile, ¿por qué se apartó de mí? No es que me fumé, no es que tomé, no es que bailé, no es que mentí, no es que me ofendieron, no es que yo hice esto. ¿Sabes lo que significa el perdón? Si hubieras matado a Dios, si hubieras matado a Jesús, hay una cosa que tuvieras que haber hecho. Pedirle perdón a Dios. Aquí lo dice la Escritura. Cuando yo lo vi, dije, Señor, que de verdad era. Ustedes me mataron a Dios. Y lo único que Pedro le dijo, ¿qué les dijo? Vayan más días a la iglesia. Oh, pónganse a leer la Biblia más. Oh, pónganse en ayunos. Oh, pónganse en oración. Oh, den predicaciones. Oh, ¿sabes lo único que tienes que hacer? Pedro dijo, arrepiéntanse. Bueno, aquí está. Arrepentíos y convertíos y bautícese, dijo. Esa palabra, ahora, Señor, ¿qué hizo? Las personas que mataron, yo me imagino aquel que le encajó la espada a Jesús, aquel que lo bofeteó, aquel que lo escupió, aquel que le puso la corona. Si él lo hizo y si él mató a Jesús y él se arrepiente, le dice, Señor, perdóname por haberte matado. Parece, mi hermano, parece estas palabras, Señor, perdóname. El Señor dice en la Biblia que él lo perdona. Dice la Biblia y la Biblia enseña que es exactamente lo que hizo Jesús. Cuando nosotros matamos a Jesús, hablando literalmente a través del ser humano, cuando le pedimos a Dios, porque dice la Biblia que Él murió por nosotros, el Señor nos perdona. El Señor ya no se acuerda más de mí. Dice la Biblia que si yo le digo, Señor, perdona, el perdón, mi hermano, te voy a decir una cosa. Dice la Biblia que cuando Jesús estaba en la cruz, uno estaba a su derecha y otro estaba a su izquierda. El que estaba a la derecha de Jesús, yo creo que estaba mirando lo que acusaban a Jesús y estaba mirando los hechos. Y él a su manera le dijo a Jesús, o sea, le dijo al que estaba, ¿tú por qué hablas mal de él? Si a la verdad, dijo él, nosotros cometimos un error, estamos juzgados, vamos a morir, estamos en pecado, estamos mal, somos culpables, mira, ya fuimos juzgados. Y realmente Jesús estaba en medio de dos pecadores. Y Jesús no iba a hacer nada por ellos porque ellos eran culpables. Pero uno de ellos le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, yo sé que estoy mal, Señor. Yo sé que fallé. Porque la Biblia enseña que Él defendió a Jesús. Dijo, yo fallé, yo sé. Acuérdate de mí. Hermano, entiéndelo. Cuando Él le pidió perdón a la manera que Él le pidió, dice la Biblia que Jesús le respondió, hoy tú entrarás o estarás.
Mucha gente dice, no, le dijo que estará. Mi hermano, le voy a decir una cosa. Si él todavía no está ahí, pero si un día va a estar, lo que importa es que él va a estar. Porque hay quienes no van a entrar. Porque gente dice, es que no le dijo que él iba a estar, él dijo que estará. No le hace, si algún día, pero cuando Jesús dijo, hoy estarás. Mi hermano, te voy a decir esto. Cuando tú pides perdón a Dios, tú que te sientes mal, tú que estás mal, cuando tú le pides perdón a Dios, Él dice que te limpia. Eso es lo que tú necesitas, ser limpio. Y, y cuando tú que tienes conocimiento de la palabra, tú le pides perdón a Dios. Si tú dices, Señor, yo tengo este pecado, yo estoy en pecado, perdóname, perdóname, yo necesito que me perdones. Entonces ahí sucede el milagro, tú no lo ves, pero en ese momento Dios te perdonó. Ya no tienes pecado, tú todavía crees que lo tienes porque es lo mismo, tenías que haberlo creído. Y dice la Biblia que en ese momento ya no hay pecado, ya estás limpio. Y si tú mueres, entras al cielo. Es lo que le pasó al que estaba al lado. En ese momento él era culpable, tenía un pecado que lo habían juzgado, o varios, pero cuando él dijo, Señor, yo reconozco a mi manera que he fallado, dice la Biblia, tú vas a entrar al cielo. Mi hermano, mira hermano, para entrar al cielo no entras con pecados. Para entrar al cielo necesitas estar santo, necesitas estar puro y necesitas estar limpio. Cuando tú le pides perdón a Dios, Dios te santifica de nuevo o te regresa a la santidad que tú tenías. Dios te limpia otra vez. Pero ahí, en ese momento, en ese instante, no después, no con el tiempo, ahí, entonces tú tienes que creer. En cierta escritura, te voy a decir lo que el Señor me dijo que pasa con muchas personas. Yo en mi vida he tenido batallas y luchas en mi vida personal. Y a mí me pasaba esto. Yo estaba en medio de un grupo predicando la palabra. Le estaba hablando del perdón de Dios. Les decía que perdonaran al Señor. Y una persona me dice a mí, era una mujer, me dice, ¿sabe qué? Usted está mal. Usted no puede predicar de eso. Usted le está diciendo a la gente que le pida perdón a Dios cuando ellos saben que van a seguir pecando. Eso es hipocresía, me dice. ¿Cómo usted le va a pedir perdón a Dios ahorita y luego mañana ir a hacer lo que va a hacer otra vez y otra vez pedirle perdón a Dios? Y yo dije en mi mente, sí, tienes razón, ¿ah? Tienes razón, pues sí, cierto. Hasta yo mismo me sentí como avergonzado. Yo soy de esos, dije, yo soy de esos, la verdad, la verdad. Entonces, el Señor me dice, dile a ella que si ella miente, me dice. Y yo le digo, oiga, hermana, ¿usted miente? Sí, claro, me dice, sí, sí, claro. Dice el Señor, dile que mi palabra dice que los mentirosos no entran al reino de los cielos. Porque uno se asusta. Ah, él fuma, o él es drogadito, o él es adúltero, o él baila, o él... Sí, ok. Que esas son las predicaciones que más predican los predicadores. Pero Jesús dice, los mentirosos no entran. Y cuando él me dijo, dile que si ella miente, yo le dije, hermana, dice el Señor que si usted miente, sí, claro, todos mentimos. Y me dijo, dile que si ella me pide perdón. Oh, sí, le digo, dice el Señor que si usted le pide perdón cada vez que miente, porque debe ser diario, ¿verdad? No, sí, sí, cada vez que miento yo le pido perdón. Entonces el Señor me dijo, dile que para qué me pide perdón, que se quede así en pecado, porque ella sabe que va a mentir de todos modos, que se quede así. No, no, ¿cómo crees que si? Ok, es lo mismo. ¿Sabe, hermano? Ese es el punto. Una persona que está esclavizada en el vicio del cigarro, en la drogadicción o en un área de la vida del hombre, no se atreve a pedirle perdón a Dios porque dice en su mente, Señor, te pido perdón, pero ay, yo mañana lo voy a hacer, lo voy a hacer. Mira, mi hermano, le voy a decir una cosa. Cuando el Señor me dijo esto, me dijo, dile que si ella me pide perdón diario, sí, 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 cada vez que miento le pido perdón. Entonces, es como decir, no le pidas perdón, ¿para qué si vas a mentir? Eso me dijo, dile que yo los amo tanto, me dijo el Señor. Los amo tanto que aún no han comprendido mi amor por ustedes. Yo sé lo que tú estás pensando, dice el Señor. Yo sé que tú dices, perdóname, pero mañana voy a pecar. Pero el Señor me dijo, dile que yo digo que mañana no vas a vivir. Así me dijo el Señor. Te amo tanto, me dijo el Señor, que tú dices, perdóname. Pero tu mente te dice, pero mañana lo voy a hacer. Pero Dios dice, yo te digo que tú mañana no vives, porque hoy vas a morir. Mi hermano, voy a terminar.
Dios me había dado este mensaje y yo lo acepté en mi vida. Yo cada día antes de dormir, yo le digo, Señor, perdóname, ¿verdad? Yo no quiero, si hoy tú vienes, yo no me quiero quedar, y si hoy me muero, no me quiero ir al infierno. Yo le digo al Señor así. Y al otro día en la mañana, Señor, en este día te encomiendo mi alma, mi espíritu, porque uno sabe uno qué puede pasar, un accidente. Pero luego decir lo que pasó en mi vida. Primero yo tenía este conocimiento. Y la gente puede decir, usted está loco, ¿cómo me voy a morir? ¿Cuándo me voy a morir? ¿Y qué tal? Hermano, yo también aún dudé. Dije, bueno, morirme hasta a lo mejor hasta los 70 años, pues. Pero ¿sabe qué me pasó? Hace como un tiempo atrás, yo estaba acostado, mi hermano. Y de repente me paré. No lo puedo explicar qué es lo que pasó en ese momento, no lo puedo explicar, pero yo me estaba ahogando, yo ya estaba gimiendo, mi garganta estaba como ya sin aire. Y yo sé que a partir de ahí viene el paro cardíaco. Pero lo único que yo pensé, cuando yo me levanté, yo me acuerdo que me levanté y yo ya estaba sin aire, yo creo que unos minutos más yo hubiera muerto, hubiera caído, me diera un ataque al corazón. Pero yo le dije al Señor, Señor, me levanté y le dije, Señor, me está dando un ataque al corazón. Le dije al Señor, Señor, me está dando un ataque al corazón. Yo dije en mi mente, ay Señor, ahora me voy a dar cuenta si es real o no eres real. Lo pensé en mi mente, dije, porque uno bueno, en ese momento, y yo sentí, mi hermano, yo sabía, eso yo lo puedo decir solamente que yo ya estaba en ese punto de la vida y la muerte. Pero yo le dije al Señor en ese momento con mi mente, Señor, perdóname. Le dije, Señor, perdóname. Señor, yo en mi mente te voy a ver qué va a pasar, qué va a suceder. No sé qué tantas cosas me pensaba. Le dije, Señor, perdona mis pecados. Le dije, Señor, con mi mente dije, Señor, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. No me quiero ir al infierno, Señor, por favor. Pero como yo ya mi cuerpo ya estaba más bien más para allá que para acá, entonces yo lo único que ya hice es pedir ayuda. Y me golpeaba el corazón y me golpeaba el corazón hasta que reaccioné. Eso es exactamente lo que me dice el Señor. Tú dices, mañana voy a pecar. Señor, no puedo dejar este vicio, no puedo dejar esta situación, no puedo. ¿Para qué te voy a pedir perdón ahorita? Mejor después, mejor mañana, mejor para qué, si lo sigo haciendo, si lo sigo haciendo. Es por eso que Dios te dice, hoy, pídeme perdón.